¿Qué tal, amigos? Buenas noches, una vez más su amigo el Centinela Nocturno, con un programa más y de esos diferentes, porque en esta ocasión no traemos a alguien que nos venga a contar de situaciones que haya vivido en su vida diaria, sino de un director de cine al cual le gusta el terror y tiene una película ahorita en Pluto TV. Ahorita nos va a dar más información, pero a lo que voy son 6 casos basados en hechos reales. Obviamente se les mete un poco de ficción, eso hay que entenderlo. A veces la gente cree que es literal lo que pasó, no, pues hay que meterle un poquito de, como dicen en los barrios bajos, un poquito de carnita. Entonces tenemos a Uric Guzmán, director, guionista, productor, cinefotógrafo, corredor, editor, se sube al cerro a brincar en las bicicletas. No sé cómo se llama esa actividad o ese oficio. ¿Qué es eso? Es un deporte, Es se un llama deporte. downhill, Bueno, enduro. No, pues me imagino. Este, ciclista urbano, sobre todo los domingos. Ya ven, empieza bien ducho acá en la alberca olímpica y termina en la calle de Regina. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de lo que ha pasado mientras filma. Es que ahí es muy subjetivo. Antes que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan hoy viernes. Y es un término que igual, si lo queremos ver técnicamente, sería registrar. Porque cuando grabas sobre algo físico, grabas madera, grabas algo. Filmar, pues es filmar en material de 35 milímetros, 16, 8 milímetros, pero también ya, a pesar de que está como que queriendo regresar, pues ahí es donde se filma. Entonces aquí sería registrar, pero ya más coloquialmente, pues dices voy a grabar, ¿no? Va a grabar muy bien. Y nos va a contar acerca de esas historias que tiene. Ha pasado algunas situaciones inexplicables en cada uno de esos cortos, ¿no? Porque es una película que son 6 cortos. Es un compendio, el hilo conductor pues es el terror justamente, con algunas de sus variantes, y sí, gracias a este hilo conductor se pudo hacer un conglomerado de 6 historias que derivan en esta película. Se llama La Zona Oscura y está en Pluto. Al final vamos a dejar el link para que se metan a verla. Es una plataforma gratuita con calidad HD, una calidad impecable. Y bueno, es una forma de enseñarle, mostrar a la gente que también el terror en México está chido, además siendo un país dominantemente fantasmagórico, Uh-huh. que cree en la muerte, la abraza, la ropa. Pues imagínense tener un país así y que nomás se dedican a hacer películas De comedia ligera. de comedia ligera, donde el maestro y está con la alumna. Oye, no digas eso porque ya sabemos de qué película estás hablando, güey. O sea, desde que dices alumno, dices maestro, sabes que estás hablando de No Manches Frida, güey. Entonces, pero que también tiene sus puntos buenos, ¿no? Su ¿Cómo punto, cuáles? que le dio trabajo a gente, güey. Ay, híjole, no, ya no empieces a llevarme a esos caminos, porque ese pretexto que dices se aplica también en bastantes cosas en la vida No, nacional. yo estoy hablando de que la película en lo particular no me gusta, pero lo bueno que tuvo fue que le dio chamba a la gente, güey. Si no, no me hagas No dejó. no me hagas, porque tengo tema para debatirte esa idea. Pues es que al final la gente cobró. Bueno, pero Obviamente bajo un programa del gobierno, que era el 186, ahorita no sé cuál sea, pero digo, bajo ese entendido, pero cobró, ¿no? Y bueno, seguramente fueron del sindicato, entonces se quedó pues a primera mano todo ese presupuesto, pero pues hubo gente que sí cobró, ¿no? Lo único bueno que dejó, pues, a mi torcida percepción, claro. sí, y mire, hemos traído aquí, otra vez viene una guionista. ¿Cómo se llama la guionista? La number one. De terror, Sandra Becerril. Sandra Becerril. Ajá. Y Sí. se está golpeado el cine de terror, ¿no? Pues, Siempre les gusta más fuera del país que en el país. Te digo, en el país prefieren ver a... mira, ¿Cómo se llama? ¿Comedia ligera? ajá. O sea, ¿es un género nuevo? Es todo lo que es agringado, todas las de Adam Sandler y todo eso es comedia ligera, güey. Híjole. Ujú. Pero te voy a decir, y acabas de mencionar algo bien importante, digo, hay excepciones, claro que sí, pero yo siempre he pensado que México, a pesar de que tenemos todas esas virtudes y esas características de las que hablas, creo que el tema del terror
no la hemos hecho muy bien. Hay buenos exponentes, por supuesto que sí. Taboada, por ejemplo, con el libro de piedra, Más negro que la noche, todo eso. La Claro que sí. película que recomienda Valentín Trujillo, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo cómo se llama. Lo voy a checar. Que es de terror, ¿no? Es de terror, que la dirige Olayo Rubio, que también era locutor. Y él se desempeñó mucho tiempo en Radioactivo 98.5. Hizo algunas películas, hizo documentales, La Decepción Nacional creo que era un documental sobre fútbol. Después hizo This Is Not a Movie, que es ¿Esa una película. decepción ¿es de este mundial? No, creo que habla sobre la selección nacional en general, durante todos los tiempos. Porque ahorita es una película actual, ¿no? Con esta trinche selección. Exactamente. Ay, no me digas, no me chifles porque no juego. Sí. Pero justo a lo que voy es eso, ¿no? Yo creo que el caso del terror en México que nos encanta es como el fútbol, también nos encanta, pero somos malísimos para jugar fútbol. Igualmente el cine, repito, no generalizo, hay buenos exponentes, pero también generalmente nos encanta el terror, pero creo que también somos medio malones para hacerlo. A ver, pero entonces tú que vamos a hablar el mismo idioma que es el cine. Uh-huh. ¿Crees que es lo más fácil hacer las películas estas de comedia? Que sea más fácil de hacerlas, de producirlas, de conseguir y de venderlas, sí, que es mucho más fácil, claro que sí, porque al final del día tenemos que entender que en la sociedad hay cánceres en la televisión, por ejemplo, La Casa de los Famosos, La Granja, bla, 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 esos son cánceres. Igual en el cine, el cáncer del cine, pues es No Manches Frida, todo ese tipo de películas también son el cáncer. Pero imagínate, hablas de cánceres, esos güeyes los ve medio país, cabrón. Medio país está infectado, güey. Ok. Digo, al final del día también hay que hacer una diferencia. O sea, hay quienes la ven de manera ocasional porque pues iban en el camión en el ADO y pues la pusieron y pues ni podo, te la echas, ¿no? Pero hay quienes sí, pues las buscan y pagan para ir a verlas. No quiere decir que sea malo, pero al final hay opciones, ¿no? No, a mí me tocaba ir a una fondita que siempre estaba Laura, cabrón. Entonces imagínate, estás comiendo tu comida rica, caliente, sus tortillitas, y empiezas a ver toda esa pinche basura. Uh-huh. Es basura, la neta. Y déjame decirles algo, había gente que hasta se le caía la sopa de la boca porque estaba bien entretenida viendo eso. Y decía, que también al final del día también debo decirlo, o sea, al final también tenemos que tener programación, pues que nos haga salirnos de lo habitual, de lo ordinario, que nos saque una carcajada, y sí, a lo mejor cumplen esos programas, ¿no? Pero ya cuando hay un abuso, cuando ya es lo único que ves, pues a lo mejor ya hay un problema. Pero cada quien tiene sus temas, ¿no? Sí, hay programa. Yo la otra vez sin querer, ¿sabe? Uno que mucho a la gente habla y decía yo, chale. Dice, madre de me caigo de risa. Uh-huh. Sientan unos chistes, ya quisiera yo. ¿Qué tal el que conté del curita? Del curita. O sea, sí son buenos chistes, cabrón. Claro, es que te digo, hay mercado para todos. Y puedes, por ejemplo, todos tenemos nuestros placeres culposos, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que me la paso leyendo y viendo puro cine de arte. No, claro, me encanta la risa en vacaciones, güey. En serio, me encanta, soy fan, me declaro fan de la risa en vacaciones, güey. O sea, al final todos tenemos nuestros gustos culposos, güey. ¿Y Vacaciones del Terror? Vacaciones del Terror es una joya, güey. Es una joya. En serio, es que hay películas que a lo mejor su virtud no es que te saquen un aire del cine del susto, güey. A lo mejor simplemente es la buena voluntad que tuvieron y cómo se refleja esa buena voluntad en pantalla lo que hace que valga la pena verla, güey. Porque a lo mejor no son pretenciosas. Sabían que iban a hacer un churro y pues lo siguieron haciendo, ¿no? ¿Cómo? Vacaciones del Terror. No, la que tú dices. ¿Cuál de todas? Que eran Paco, Pico y Peco, ¿no? La risa en vacaciones. La risa en vacaciones. Es una joya, güey. Y te voy a decir una cosa, también me gusta verla porque de repente salen amigos que tuve en los estudios Churubusco, güey. Entonces son chavos que, señores ya, algunos ya se murieron, pero sí tienen sus participaciones en la película. Entonces también es un doble gusto para mí porque los vuelvo a ver. Vean, para que vean la percepción de una persona que le gusta el cine en general, que le gusta el terror, pero que además ve películas de otras partes del país como Vómito Radioactivo, uh-huh. ¿no? O sea, te gusta ver todo tipo de cine. Todo tipo de cine, sí. Es que al final del día, pues si te nutres de cine, pues avientas cosas. Puedes ver algo en Vómito Radioactivo que dices, si lo pulo, güey, y si hago un buen homenaje puede quedar algo chido, güey.
¿no? Al final del día de influencia se llena este mundo. No, sí, y digo, ya ves cuántos directores agarran pedacitos de varias películas, hacen una y se vuelven famosos y hacen la Exactamente. referencia Ujú. y que muchas veces le queda mejor. Sí, porque volvemos a lo mismo. Tomas una fórmula ya comprobada, le quitas la paja, güey, y vuelves a aventar el oro. Entonces queda algo mejor. Y en relación a esto, te digo, yo he escuchado entrevistas, una vez me metí a un foro que bueno, andaba yo, pero bonito en mi modo, ¿no? Leperoso, Ajá. gruñón, pero que decían a veces los que apoyan económicamente, haz de terror, ay no. Ujú. Es que es caro, es que sí es una Además, apuesta. esa de la gente, por ejemplo, todos esos que se avientan a aportar dinero, chinga, pues deben de creer en el proyecto que Ah, sea, por ¿no? supuesto. Digo, No, si le vas terror a meter no. 4 millones de pesos a una producción, pues debes de creer en el proyecto. Si no, pues es lavadero, me imagino, Sí, güey, sí, ¿no? es a lo que voy. Todos aquellos que no, si es que no, vete a lo seguro, llámate, ya sabes a quién, ya Ujú, sabes quién, y una comedia ligera, ujú, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, al final sí, o tienes la opción, ¿no? De ir a pedirle chiche al gobierno, ¿no? Hay quienes sí lo hacen, pero pues en lo particular no es una opción que yo esté tomando en este momento. No digo de esta agua no beberé, no le estoy echando tierra, simplemente en este momento, pues no. No, y además ahorita tú, créeme que no tendrías oportunidad con todos esos cineastas, vamos a hacer una película de, no, ya mejor me cayó el hocico, sino vamos a empezar a meternos en otras cuestiones que me encanta hablar, pero Ajá. no en esta ocasión. De acuerdo. Vamos a regresarnos a tu tema, Con si gusto. no me voy a desviar. Mira, Sí, aquí sí, sí, creo tengo que el ya te estás choro, enojando, ¿eh? aquí tengo el choro ya escrito Ujú. en mi frente. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos de la película, La Con Zona Oscura. La Zona Oscura. Fíjate que esta nace a raíz de un programa de televisión que justamente tuve la oportunidad de producir, dirigir, editar y todo, Y actuar. y actuar en algunas ocasiones que llevaba el mismo nombre, La Zona Oscura, pero eran historias de terror. Se pudo transmitir en Efecto TV y Cadena H, pero ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una nueva versión. Entonces nos ponemos a buscar historias, nos ponemos a buscar guiones, los reescribimos, los pulimos. Entonces salen este compendio de 6 historias que van desde una chica que se llama La Taconcitos, que es la primera historia, con esa abrimos, que es una prostituta. Entonces, esta prostituta tiene una relación con un cliente en particular al cual ve cada mes, que al final del día hay algo muy torcido en esa relación. Véanlo, como bien dices, Mario, ahí va a estar el link. Y de ahí nos vamos a la siguiente historia, que se titula En la Ay, oficina. espérame, pero torcido qué, suena como a Es que, película de Mia Khalifa, no, ¿no? no, no, lo que pasa es que no quiero dar spoilers, Ah, ¿no? va. Entonces, pero sí les damos como que la sinopsis, ¿no? Y de ahí nos vamos a la oficina, que es de un tipo que está trabajando en la oficina, tiene que doblar turnos, se queda solo y de momento ya no puede salir de la oficina. Hay un tema ahí muy raro porque de repente es día, de repente es noche, ¿cuánto tiempo ha pasado ahí? Entonces comienza con un tema pues, de esquizofrenia, de, pues, todo lo que puedes presentar al estar encerrado solo en un espacio como es una oficina. Entonces está bastante interesante esa historia. Y de ahí nos vamos, por ejemplo, tuvimos una locación muy interesante en el Desierto de los Leones con el del monje. Súper particular porque tuvimos todo el desierto, bueno, todo el convento para nosotros. Entonces comenzamos a hacer la filmación, grabación o registro de la película y pues no hay suficiente luz, por ejemplo, luz de trabajo, o sea, sí tienen energía eléctrica, pero está muy, muy reducida a puntos en particulares, entonces tienes que cruzar por el convento completamente a oscuras, ¿no? Entonces sí se siente una vibra, que es lo que siempre he dicho, se supone que estamos en una iglesia, un convento que es casa de Dios, pues tendrías que sentirte seguro, ¿no? Pero ahí pasaba completamente lo contrario. Es que fíjate, hablando de eso, las mejores películas de posesiones, siempre el chamuco busca a la familia ejemplo, Ujú, la familia más religiosa. ujú. Como que dice, bueno, si voy a hacer esto, pues que sea con estos para que valga la pena, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora sí que poner el ejemplo, ¿no? Con Sí, esa familia que es la religiosa la que religiosa. también les puede caer, ¿no? Y entonces imagínense el desierto de leones Ujú. Bu- vacío y sin luz. Vacío y sin luz, entonces ahí tenías que ir Has de haber recorriendo los llevado pasillos. pura gente valiente. Pues fíjate que sí, algunos digo, al final del día, pues estás en el desierto, estás a las
2, 3 de la mañana, pues obviamente si no hay transporte a esa hora, pues te tienes que fregar y cumples tu jornada, ¿no? Pero sí, había personas que decían, no, pues voy al baño, pero acompáñame, ¿no? Entonces se iban en parejas y pues ya después volvían despeinados. Ah, no, ¿verdad? Y pues ya, pues así nos las fuimos. Éramos como grupitos de trabajo justamente, pues para ir a donde estaba nuestra central por tramoya, por luces, iban entre 2 o 3 personas. Entonces fue muy, muy particular esa grabación, pero muy divertida. Y sí nos dejó muchísima enseñanza. Tenemos la locación para 4 días y al final, ¿sabes qué? Te lo tienes que aventar en una noche. Entonces hubo que reescribir guión, hubo que hacer adaptaciones y pues bueno, sacarlo mejor y todo en cuanto a dirección y edición. Y quedó chida. Pues quedó bastante decente, ¿no? Bastante, bastante decente, ¿no? ¿Qué Sí. otra historia traen ahí? Por ejemplo, de ahí nos vamos es en la oficina, tenemos otra que es la final, que también jugamos un poquito con todo lo que es la claustrofobia y eso, que es un tipo que está justamente en su casa, está viendo la televisión, pero tiene un tema con cannabis, entonces todo surge a raíz de que fuma cannabis y comienza a tener ciertas alucinaciones, ve a un chamuco, comienza a sentir cosas, un poquito de paranoia y pues al final pues tiene un final inesperado el personaje, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿el chavo es paranoico Pues o es resultado del cannabis? es resultado del cannabis, en el sentido de que sabemos que con el cannabis puedes tener varios efectos secundarios al momento de fumarlo, que puede ser reír, que se te puede cerrar, se te puede secar la boca, y dentro de ellos hay algo que se le llama la pálida, que es justamente ese efecto que te da de sentirte pues acelerado del corazón, sentir que algo va a salir mal, te pones medio loco, ¿no? Entonces eso es a lo mejor, no lo sé, no lo afirmo, tienes que verla, pero eso es a lo mejor lo que le pasa al personaje. Y también tiene que ver con que se le aparezcan chamucos o idealice fantasmas o brujas o... Algo así, ¿no? Y por ejemplo tenemos otra que también fue una locación bien interesante que se llama Fanny. Es sobre una leyenda que hay en un cine que está en el centro, o en la zona centro, que sería por el Metro Cuauhtémoc y Chapultepec, donde antes era un cine pues de variedades. Después evolucionó a ser un cine porno y después terminó abandonado, pero también justamente ahí había mucha gente que por temas de adicciones también las ponían ahí. Entonces esa locación pues también fue peligrosa porque ahí sí no había luz. Órale. La luz era nula, entonces pues también imagínate, aparte de un lugar ya abandonado con cierto nivel de ruinas, si tú lo quieres ver así. Entonces sí era muy tétrico. Actualmente ya lo rehabilitaron y creo que es pues algo relacionado al medio. Sí, en una escuela de cine, ¿no? Es como escuela de cine o algo así, foros. Sí, me comentabas en caso particular que encontraron hasta un ataúd. Se encontró un ataúd que lo que nos comenta la persona que nos dio el acceso y nos dio los permisos, que ese ataúd lo utilizaban los terapeutas justamente con el tema de los que iban a buscar ayuda para el tema de drogas, donde hacían ciertas terapias metiéndolos al ataúd. Entonces, pues ahí lo usamos también, tuvimos la oportunidad de usarlo, de robárnoslo para las tomas. Entonces te digo, sí, es muy padre porque incluso en la primera, en el de la prostituta, fuimos a un lugar en el Estado de México que se llama Ajapusco o Axapusco. Axapusco. Y en ese hotel, fíjate que es muy extraño porque tenía pinturas muy raras, muy como que muy alucinadas, no sé. Pero también tuvimos la experiencia que uno de los actores fue a repasar sus líneas y todo, y bajó así como que, oye, güey, es que se siente un ambiente muy, 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 muy pesado en la habitación. Incluso creo que vio cosas, vio sombras o no sé qué. Entonces también era un ambiente muy extraño y justo estaba al lado de un panteón, ese hotel. O bueno, sigue estando, supongo. Sí, me comentabas que ni siquiera hay una barra. Hay una barra que divide el hotel del panteón, pero chiquita. Tampoco crees que es el muro de Trump, ¿no? Entonces, pues, así que sí era muy, 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 No, pero que desde su ventana podían ver las tumbas, se veía el panteón. Sí, se veía el panteón perfectamente, ¿no? Entonces, ahora sí que fueron experiencias muy, 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 muy padres, pero sí es cuando te empiezan a cerrar las puertas de que te dicen, te voy a dar la locación 3 días, 4 días, y de repente te dicen, tienes 12 horas, güey.
perdón, sí se vuelve algo muy demandante y muy complicado para realizar. Entonces ahí tienes que confiar en tu equipo de producción, en todo tu crew para sacar el proyecto. Porque si al final del día, pues son imprevistos que tienes que resolver. No, y me contaba este cuate que estuvo también en la peli de que en ese hotel había Ujú, hasta espacios muy extraños, ¿no? Que había un espacio donde había una silla de peluquero ujú, ujú. y cosas así muy extrañas. Y Exacto. las pinturas tenían que ver así como, pues no como con chamucos, como con marcianos, No, ¿no? Algo como, raro. como con energías, como con cosas por el estilo. O sea, sí se sentían, o sea, tampoco te voy a decir que era invivible, ¿no? Pero quienes son más sensitivos o más creyentes en ese tipo de situaciones, pues son los que se sienten más incómodos, Órale. ¿no? Y de la otra, la primera historia, la de Solas ella y yo, algo así. Ah, también nos falta solas ella y yo, esa es la otra. Esa la hicimos con mucho cariño porque también fue como que el primer cortito que hicimos ya para competir y cosas por el estilo. Y se realizó en una zona popular, en una casa en ruinas, y hablamos sobre el tema de esquizofrenia. Es una mamá, es la hija, y la mamá tiene ese problema. Entonces, es el día a día de la hija y cómo al final la mamá la desconoce, ¿no? No sabemos si realmente fue esquizofrenia o estaba poseída por un chamuco o algo. Pero nos deja un buen sabor de boca porque aparte es una historia bonita, ¿no? A pesar de el desenlace, pues es la relación entre madre e hija y el amor incondicional. Oye, pero fíjate que ahorita que estás diciendo eso, tres cortos, bueno, tres cortos de la película tiene que ver la esquizofrenia. De alguna manera, sí, Entonces tú no crees en los chamucos. Mira, yo creo que me gustaría creer en ellos, ¿no? La realidad es esa. Porque dicen, si existe el bien, existe el mal y viceversa. Yo no creo tanto en eso. Yo creo en lo que hacemos, nuestras acciones y lo que provocamos con ellas, ¿no? Yo siempre he dicho, a pesar de que yo no soy una persona creyente o religiosa, vivo como marcan ellos, que es con el sentido común, ama a tu prójimo, no hagas lo que no quieras que te hagan, respeta, bla, 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 que al final del día esa es la base de todas las religiones, pero para mí es sentido común. Son seis cortos. Ujú, De esos seis cortos, tres es gente con esquizofrenia que empieza a ver chamucos. ujú, Porque puede ser al revés. ujú. Que chamucos viendo personas. No, que ya vean estos chamucos y luego se les brinca la Y canica. luego se les brinque la canica. Pero digo, al final son estas, pero sí estamos craneando algunas historias nuevas para justamente hacer una segunda parte de la zona oscura, donde van a venir ya un poquito de temas más, más trabajados, ¿no? Más terroríficos, porque como bien dices, esto se vuelca un poquito más a lo que es la esquizofrenia, pero en esta nueva vamos a trabajar ya más con, pues con demonios, con ritos, con cosas por el estilo, que al final del día es algo que como mexicanos tenemos muy arraigados, ¿no? Porque aquí pues también tenemos el tema de la brujería, brujas, no sé, chaneques, cosas por el estilo. Sí, es una gran variedad y por eso digo, es increíble que salga una película dos al año de Ujú, terror. ujú. Que al final del día pues sí, el tema sigue siendo el presupuesto, ¿no? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo lo consigues? No, y te digo, insisto, hasta los actores ya, nada, pero terror no. No quiero encasillarme. Pero el Chale. terror yo creo que es muy bonito y sí es muy socorrido, o sea, y por eso llego a esa conclusión. México, en el caso del terror, es como en el caso del fútbol. Nos encanta, pero somos malos para hacerlo y para jugarlo, con sus excepciones, lógicamente. Sí, de esas cosas que tienen que ustedes tener un criterio propio, ver la película, dar sus comentarios en el like, ya saben, está en Pluto TV. Pluto TV, me parece que va a estar el enlace para que lo puedan ver completamente gratis. Y pues compártanla, ¿no? Ahora sí que nos hacen un gran favor, ayudan a que sigamos produciendo y que ustedes se sigan regocijando con, pues, con las películas de terror. Sí, no, sobre todo de este gran amigo director, Uri Guzmán. Es una plataforma gratuita, vean la película, comenten, compartan, den like. Ujú. Yo sé que muchos están esperanzados de ver a Mia Khalifa, a Kareli Ruiz, pero vean Mm. otros géneros, diviértanse. No, y sobre todo vean otros actores, ¿no? Yo creo que también estamos en una etapa en la que hay nuevos talentos que sí hace falta apoyarlos y los podemos ver en este tipo de películas. Ahora sí que pues dándolo todo y lo seguimos considerando para las que siguen.
Sí, son actores noveles, algunos ya no tanto, pero son actores que toda su vida se han dedicado a representar papeles, Ujú. que eso también no es cualquiera, no cualquiera lo hace, y necesitan el apoyo de la gente. Y no, acá no está pidiendo que donen a la causa, no, acá nada más tu forma de ayudar, cooperar es viendo la película, dejando un comentario, Ujú. Compartiéndolo, compartiendo. hablando mal de ella, No, hablando bien de ella. no, y sugiriendo, también se vale sugerir, aunque no les vayan a hacer caso, pero no se queden con la duda. Y es una forma de tener al terror viviendo entre nosotros, Ujú. compartiendo. Y ahorita la gente se va por los podcasts. Ujú. También vean las películas. Lean terror, vean terror. Somos un país terrorífico y no estoy hablando por la situación actual, estoy hablando de una manera figurada. Ujú. Nos gusta el terror. Convivimos con él Ujú. y ya síguele porque ya me voy a dedicar a hablar de lo que no debo. No, 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 está bien, porque al final del día el terror no nada más es el cine, el terror es literatura, el terror es pintura, el terror es teatro, o sea, el terror tiene una gama muy amplia, como, bueno, como cualquier otro género, pero su particularidad es el trabajo que hay que hacer. No es lo mismo hacer una película de comedia ligera en un departamento donde a lo mejor el departamento ya está montado y está bonito y no hubo que hacerle mayor cosa de aforo, que hacer una película de terror donde ya intervienen otros factores, humo, estrobo para simular los relámpagos, o sea, es mucho más artesanal. No, y por ejemplo ese guión que están trabajando del que está situado en la época de la Revolución. Ajá, ajá, sí, 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 no podemos dar el nombre todavía, pero ujú. Pero eso es carísimo, ¿no? Irte de cine de época, casi, Es casi. que también es eso, ¿no? Es difícil encontrar un patrocinador o un inversor porque en cuanto dices es de época, pues sí, con justa razón, ¿no? Los números se les van para arriba. La diferencia es cómo vas a manejar esa época. En este caso, pues es una cabaña, son pocos personajes, vestuario único. Parte de las locaciones, o si no es que el 80% de las locaciones ya existen, entonces eso aminora los gastos de producción, los costos de producción. Pero sí es una película que justamente la época en la que se desarrolla nos da la pauta para hacer mucho más cosas, ¿no? Como pues ahora sí que incluso el lenguaje, ¿no? Podemos usar otro tipo de lenguaje justificándolo a la época, porque ahorita pues ya no puedes decirle al blanco blanco ni al negro negro, ¿no? Entonces, esta época, hacerlo en Ah, esa o sea, época, quieres decir que hacerlo de época puedes aventar toda la esdrújula que se pueda. pues es que al final del día estás hablando sobre hechos históricos, un tiempo que ya fue, un tiempo que ya pasó, donde se expresaban de cierta manera, se vestían de cierta manera, y si queremos ser fieles a la época, pues es fieles desde la manera en que tienes que hablar, ¿no? Entonces, cosa que ya no pasa en la actualidad. Ahorita te tienes que adaptar a una agenda, a una ideología, en el caso que quieras hacerlo, porque tampoco es una obligación. Tú puedes hacer tu cine como quieras, porque al final del día es arte y el arte es subjetivo. Y si para mí el arte es decirle al negro negro, pues ni modo, ¿no? Obviamente, quien comparta lo verá, quien no comparta, pues no lo verá y hablará mal. Pero al final del día, al ser arte, pues yo me puedo expresar de la manera que yo quiera. Bueno, eso dices, pero imagínate, hay gente que invierte en las películas que dice, no, no quiero esto, yo quiero una persona afro. Ah, no, claro, al final del día es también con quién vas a trabajar, ¿no? O sea, yo no voy a trabajar con alguien que tenga cierta ideología que no comparto yo, y como decía Luis Buñuel, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando ninguna toma la hagas en contra de tus convicciones y en contra de tus creencias. Y yo he tratado de seguir ese canon. O sea, yo si voy a hacer una filmación, un guión va a ser conforme a mis convicciones, no lo que me marque una agenda, lo cual también te cierra la puerta, justamente para convencer a esos inversores y para la exhibición. Por eso te digo, tienes que tener bien en claro qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a vender. Entonces, por ejemplo, tu película fue planeada para Pluto TV. No, pero al final del día fueron los que dijeron, va, me late, ¿no? Échala para acá. Entonces, si bien es una película de bajo presupuesto, porque esa es la realidad, pero es una película que al final está hecha con cariño, con amor, y yo creo que se nota, ¿no? ¿Y saben qué? Les digo esto porque yo ya la tuve oportunidad de verla. Yo vi una película
de Serbia. ¿Una película serbia? Una película, ¿no? Del país Serbia, de Serbia, y el presupuesto no era poco, era clavos y tornillos, pero está muy buena. Uh-huh. Pues hay que verla. Entonces la cosa es esta. Desafortunadamente aquí en México luego, no, si no hay un actor que conozca no voy. Uh-huh. Es que así se maneja, incluso para la venta. Tienes que llevar a alguien que venda o tienes que tener una muy buena calidad y un buen presupuesto, aunque no lleves al actor, ¿no? Porque puedes tener una película de muy bajo presupuesto, mal hecha, pero sale el peniche, ¿no? Entonces, pues ya la vendes, güey, ¿no? O sea, es muy subjetivo, va muy encaminado a quién se la vas a vender, tu mercado objetivo. Puedes hacer una película para plataforma, puedes hacer una para YouTube, una para Video Home, o sea, puedes, dependiendo el sapo es la pedrada, ¿no? Y ya como la coloques, pues también ya es otro cantar. Bueno, ¿y tú estás decepcionado del cine o del género? ¿Decepcionado? Yo creo que no es que haya una decepción. Yo creo que al final, y lo que siempre digo, cuando eres joven, pues eres joven e idealista y dices, me voy a comer el mundo, voy a trabajar con Brad Pitt, pero al final te topas con pared y sabes que ese mar que tenías vislumbrado, a lo mejor es una pecera más chiquita, ¿no? Y te tienes que adaptar a esa pecera para brincarla y ahora sí irte al mar, ¿no? Pero pues ya es también cuestión de que no te decepciones, porque también he conocido a mucha banda que llega con las mejores intenciones de hacer cine y que se topa con esas trabas, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor piensan que nada más es decir cámara y acción, pero todo el proceso de preproducción pues no lo saben. Entonces dicen, sí es más complicado de lo que yo pensaba. Y si a eso le sumas la bronca para vender la película o para exhibirla, pues peor, güey, ¿no? Hay quienes se quedan nada más con su primer corto y vámonos al Starbucks a chambear, ¿no? Fíjate, ahorita que cuentas esto, estaba yo pensando, ¿qué tan similar es el fútbol con el cine en México? Te voy a decir por qué. Porque el fútbol somos 130 y no sé, o qué, no, millones, Uh-huh. y tenemos 22 pésimos futbolistas. El cine es igual. Yo siento ¿Cuánta que gente es lo no mismo. se queda en el camino porque nadie le echó la mano? Pero yo creo que es en todos, o sea, es dependiendo de la demanda, porque también te puedo decir, yo creo que hay miles de abogados en México, pero ¿cuántos son buenos realmente, no? Igual aquí, a lo mejor no son tantos cineastas, pero imagínate, si no son tantos y aparte no son buenos, pues te quedas con uno o dos, ¿no? Y los demás están haciendo terror, pero no son tan buenos. Pero es que te digo, yo he visto cine de terror de Perú, Uh-huh. de Costa Rica, una cholada los de Argentina, Guatemala, Uh-huh. y de presupuesto bajito, pero solucionan la lana con la creatividad Con y la hacen buen creatividad, cine. exacto. Es que a lo mejor va a estar muy mal y algunos me van a linchar, pero muchos estamos esperando tomar chichi del gobierno, ¿no? Y decir, no, yo voy a meter mi carpeta, bla, 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 y que me den 6 millones, ¿no? Pero, güey, está bien, ¿no? Que le prendas una velita ahí, pero también de manera individual, ¿cómo te mueves, güey? ¿A cuántos empresarios ya fuiste a ver? ¿A cuántos ya les presentaste tu carpeta? ¿No? O sea, ¿qué avance llevas aparte de meterla al gobierno? No, y no, desconozco cómo sean las cosas del gobierno, pero ¿dan tanto dinero? Pues es que depende, así que justamente Porque tú das fíjate, un presupuesto. lo que te iba a decir, por ejemplo, ¿qué caso tiene que el gobierno te dé 6 millones? ¿Sabes qué? Esos 6 millones mejor le voy a dar de a 2 y se producen 3 películas. El problema es que es la fuga justamente del capital. Por eso se ponen muy, muy roñosos en ese sentido, perdón la expresión. Pero por eso te piden, hasta si vas a ocupar alfileres, ¿cuánto te van a costar esos alfileres, no? A veces es imposible a veces. Claro, ¿no? O sea, es muy complicado. O sea, digo, para empezar, sí tendrías que tener toda esa información ya hecha, porque es nuestra obligación como productores y como directores tener bien establecidos esos parámetros. Pero vuelvo a lo mismo, hay gente que lo toma más a la ligera y dicen, ya tengo mi camarita y vamos a hacerlo. A algunos les funciona, claro, ¿no? Pero sí hay un camino que hay que seguir. Porque siempre yo he escuchado eso antes más que ahora, pero no, la carpeta, sin carpeta, pinche carpeta. Uh-huh. Y resulta que el que le daba el visto a las carpetas te vendía un curso para hacer una buena carpeta. Claro, sí, es que también de eso se ensució mucho, porque sí, justamente, voy a tomar mi curso para mi carpeta, pero ¿qué crees? El que me está dando el curso es el que se encarga de escogerlas, entonces dices, güey, pues... Y además toman el curso, el diplomado, los talleres,
y no se queda, dices, "Puta madre", en el entendido, bueno, si voy a pagar todo esto significa que es una forma Ujú. ¿cómo te diré? Para que no se escuche feo. Es Tú una, aviéntalo. sí, ¿eh? Tú aviéntalo. De soborno, pues. Ujú. Sí, Y es... no, y no te queda. Oye, pero sí me aventé los 25,000 cursos de a 20,000 pesos contigo. Pero no, se va a quedar la ubre voladora. Ujú. ¿No? Entonces, y justamente es eso, ¿no? Se van más a la cartelera comercial, que está bien, pero si tú apoyas al cine independiente, te vas a encontrar con unas joyas. Hay una película mexicana muy buena que me gusta mucho que se llama Besos de Azúcar, güey. No sé quién la dirigió, no lo recuerdo. Los actores incluso no son como que muy conocidos, pero la trama es muy buena. Incluso creo que está clasificada dentro de las mejores películas mexicanas. Nunca supe si estuvo en cartelera, nunca supe si se festivaleó, que seguramente sí se festivaleó, pero es muy buena película, ¿no? Digo, no como La Zona Oscura, pero es muy buena, ¿no? Entonces es a lo que voy. Si tú dejas a un lado lo comercial y ya te vas a lo que es calidad, es difícil, pero creo que te puede dar mejores resultados. Antes de que nos vayamos, ¿qué tip le darías a la gente que está empezando, que nos está escuchando, que digas, es que me gusta el género de cine? ¿Qué tip les das? Sálvate ahora que puedes. No, no, mira, yo creo que al final del día sí tienen que tener bien claro que hay que machetearle y mucho, güey. O sea, en serio, hay que machetearle mucho. Si tú le tiras a la dirección, tienes que tener bien en claro que a lo mejor vas a estar de jalacables, de chinchigüilla, de lo que tú quieras, güey, antes de llegar ahí. Y a lo mejor ni llegas ahí. A lo mejor te quedas en sonido, a lo mejor te quedas en foto. Pero sí tienes que ser muy constante y sabiendo que te la vas a pasar en algunos momentos muy mal. Pero es muy noble, ¿no? Si encuentras un proyecto, te metes, te vas a encontrar que es una segunda familia, tanto así que si hay alguna rencilla entre algunos también se siente, ¿no? En el crew. Pero al final del día tienen que machetear y saber que a lo mejor no van a llegar a dirigir su primer película en su primer año de carrera, pero van a estar más cerca, ¿no? Entonces ese es el consejo. Se la van a pasar mal, pero al final cuando le peguen les va a ir muy bien. Híjole, no, pues qué chida plática. Tiene que ver con lo paranormal de las experiencias que vivieron mientras filmaban, Ujú, grababan, o ujú. como se llame, ¿Registraban? o registraban. Quiero agradecer tu tiempo, sobre todo que es un viernes yo sé que los viernes tú eres así como que te gusta andar en el avión, ¿no? Pues es que somos rockstars, ¿no? No es cierto. No, sí, que te gusta la fiesta, digo, no tiene nada que ver eso con lo que estamos Es que soy, platicando. es que soy de la vieja escuela, güey. En serio, yo cuando te hablaba de mi etapa en Churubusco, yo era de los que iban con la banda que hizo cine en los 60s, en los 50s incluso, y sí era completamente diferente a lo que hay actualmente. Diferencia rápida. Yo creo que la principal diferencia es que todavía había jerarquías bien marcadas en el cine. El director es el director, el fotógrafo es el fotógrafo y no es un trabajo en equipo, o bueno, sí lo es, pero en conjunto, o sea, no es un trabajo en equipo que se acerque el de sonido y le diga, oiga, diré que si se avienta una toma de este lado, y no, güey, tú dedícate a tu sonido, ¿no? Entonces era mucho más jerárquico en aquel momento. Actualmente ya se vuelve como una democracia y tenemos que tener algo bien en claro. Por eso hablaba del arte. El arte, en la cabeza del proyecto es el director y él ya tiene una visión de cómo es el proyecto. Él ya tiene un shooting list, él ya sabe lo que va a hacer. Entonces no puedes llegar a decirle, oiga, Derek, ponga, ¿por qué no pones la cámara acá? Pues no, güey, no puede ser, güey, porque ya está establecido y la mente creativa ya dijo se va a hacer así. Bueno, también eso tiene que ver mucho con la nueva escuela de cine, ¿no? Sí, 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 y Antes allá... es como el fotoperiodismo gringo. Ujú. Allá es un fotógrafo que se dedica al fútbol americano y uno que se dedica al cine. Aquí en México todos hacen todo. Ujú. Qué bueno, pero a veces no es lo ideal. No, y en serio, y otro consejo justamente que le puedo dar a estas nuevas generaciones, respeten eso. En serio, respeten eso. Si te toca hacer el vestuario, dedícate a tu vestuario, güey. Si te toca hacer sonido, dedícate al sonido. Si estás en producción, dedícate a la producción. Haz bien tu chamba, porque nadie se va a meter en tu chamba. No te metas en las otras chambas. Todo está articulado, es una maquinaria de reloj. Ya todo está articulado, güey. Entonces, haz tu chamba bien. No, pues gracias, por tu tiempo, por
tus experiencias que nos acabas de contar. Ojalá y para esa próxima película que tienen en mente, pues también vengan aquí. Al ingeniero que se desvela con nosotros los viernes. Y para decirles, anunciarles que próximamente la nueva barra de Charlotte Cabina de Radio va a haber programas chidos, chavales enjundiosos, con temas variados que están muy de actualidad. Así que ya saben, comparten, comenten y den like en Facebook a Charlotte Cabina de Radio y Charlotte Media Producciones. Y en el canal de YouTube a Charlotte Media. De acuerdo, y no se les olvide, por favor, en la descripción del video me comentas que va a estar el link para la película, para que la vean directamente en Pluto de manera gratuita. La manera de ayudarnos no es donando, sino viendo, ¿no? Bien, y si quieres ver, son 6 cortos, si quieres ver de uno en uno, vela, puedes tardarte 6 días en verla, pero esa es la forma de apoyarnos, ¿va? Aquí no estamos ni mostrando de más, ni exigiendo, ni ponernos dramáticos. Apoya viéndonos. Y sobre todo que les quede claro que estos cortos fue justamente con chavitos, ¿no? Que estaban empezando apenas en el medio audiovisual, entonces algunos ya tienen carrera, pero es un bonito ejercicio que se hizo con ellos, ¿no? Sí, ya mucho, es más, hay gente que ya está en novelas, ¿no? De los actores. Efectivamente, ya hay algunos que ya ganaron muchos premios, que andan de giras, o sea, hay a lo mejor se topan con un rostro conocido. Sale pues esto fue todo por hoy, nos escuchamos en 8 días y recuerden que el último que salga, que apague la luz.